Aquí vamos a hacer la exposición del artículo número 5 de pirólisis, el cual trata sobre el aceite de pirólisis de semillas de magua que se mezcla como combustible alternativo para motores diésel de trabajo liviano. Mi nombre es Miguel Ángel Martín Moreno y vamos a comenzar la exposición. En la introducción encontramos el tema central, que es el aceite pirolítico de magua. Este aceite pirolítico de magua es un aceite que viene de semillas llamadas magua. Es cultivada en India, más específicamente en Malasia y Bangladesh. No es comestible estas semillas porque generan ácidos grasos sulfurados, generando estos problemas de corazón y vasos sanguíneos. Estas semillas como tal se utilizan para fertilizantes, comida para animales y combustibles diésel. Tiene dos ventajas. La primera ventaja es que es un producto renovable y la segunda es que tiene una excelente densidad. Por esta excelente densidad se utiliza como combustible. Tiene también unas desventajas. Las desventajas son el bajo calentamiento. En el momento de un motor diésel no se va a generar el momento de ignición o el momento de encendido tan rápido, porque pues lleva tiempo que se caliente dicho aceite para que reaccione con la chispa. La segunda desventaja es que tiene un pretratamiento para utilizar en los motores diésel, donde se quita el contenido de agua y se neutraliza el aceite. También una desventaja es que tiene una baja producción comparada con el petróleo, ya que es una planta, y una planta pues requiere un cierto tiempo para que crezca y pues se reproduzca y genere su fruto, su semilla, que es la magua. También otra desventaja es que genera emisiones de NOx altas y tiene una baja estabilidad de la oxidación. También se hicieron experimentos con otros aceites buscando asimilar el aceite de magua, en el cual el primero se hizo con un aceite pirolítico de pastel de mostaza, en el cual se obtuvo que con el 30% de aceite y 70% de diésel hubo un 4.7% de eficiencia térmica en el freno y bajas emisiones en el motor diésel. También se utilizó los residuos de madera, en el cual no hubo un registro como tal de esta prueba. Y por último se utilizó los granos de café y se observó que hubo una mejora de combustión en el motor diésel y una reducción de NOx. Y por último se observó que el mejor producto para un motor diésel es el aceite pirolítico de magua a 550 grados centígrados, que da un rendimiento máximo de 41% en el motor, teniendo en cuenta si se quiere utilizar un producto natural. Aquí en la metodología experimental vamos a encontrar cómo se realiza el aceite pirolítico. Bueno, aquí encontramos el reactor, el cual este reactor es hecho en un acero inoxidable, en el cual este reactor tiene una medida de 17.5 centímetros de alto, con un diámetro interior de 4.7 centímetros y un diámetro exterior de 5 centímetros, en el cual se le coloca polvo de las semillas de magua, ya que estas semillas se cortan en un diámetro de 0,55 y 1 milímetro, que ya como son tan pequeñas no se tratan como semillas sino como un polvo. Este reactor se le hicieron pruebas de temperaturas de entre 450 a 600 grados centígrados, en el cual fue medida esta temperatura por este controlador de temperatura PID, teniendo en cuenta que PID es un controlador proporcional, integral y derivativo. Una vez este reactor está a temperatura de entre 450 a 600, se le inyecta una cierta cantidad de nitrógeno. Como esto está a tan alta temperatura, genera vapor, el cual viaja por este conducto, llega a este recipiente, por decirlo así, o a este cilindro o a este objeto, donde tiene dos conductos. Por aquí sale cierta parte del gas que viene del reactor
y llega a, pues como tal, a la atmósfera, que son llamados los gases no condensables. Los demás gases bajan por acá y aquí hay una entrada de agua, donde esta agua está a una temperatura un poco fría y al contacto con el vapor, ese vapor se convierte en líquido y pues llega acá y ya ese líquido en nuestro artículo lo tomaron como el aceite pirolítico, en el cual este aceite pirolítico se utilizó para un motor diésel de 4 tiempos de un cilindro, refrigerado por aire y de inyección directa, teniendo en cuenta que la inyección directa es cuando el inyector se encuentra dentro de la cámara, ya sea a un lado de la cámara de combustión o encima de la cámara de combustión, con una potencia de 4.4 kilowatts, que equivale a 5.9 caballos de fuerza, en el cual este motor se lleva a 1500 revoluciones y se le acopló un alternador, y alrededor tenía varios sensores para las pruebas de óxido nítrico, hidrocarburos y demás pruebas que se le iban a realizar. En los resultados de las diferentes pruebas vamos a encontrar unas ciertas tablas, como la que se encuentra acá, donde se encuentra la variación de la duración de la combustión versus la potencia de frenado o la carga, en el cual vamos a encontrar la comparación entre diésel MPO10, que es aceite pirolítico en una cantidad de 10% y 90% diésel, MPO20, 20% de MPO con 80 diésel y así sucesivamente con 30 y 40. Bueno, aquí encontramos que a menor carga hay una menor duración de la combustión y a una mayor carga hay una mayor duración de combustión, ya que a mayor carga se inyecta más combustible, por ende dura más la combustión. Aquí observamos la variación de las emisiones de monóxido de carbono versus la potencia de frenado carga, donde se observa que a menor carga hay mayores emisiones de monóxido de carbono y a mayor carga hay menor emisiones de monóxido de carbono, observando que en el diésel las emisiones de monóxido de carbono son más altas que las de la mezcla, ya que se debe a una mala mezcla de combustible con aire y resulta una oxidación incompleta. Aquí encontramos la variación de las emisiones de hidrocarburo con la potencia de frenado o carga, donde se observa que a menor carga se producen mayores hidrocarburos y a menor carga se producen menos hidrocarburos, teniendo en cuenta que estos hidrocarburos se generan por una combustión incompleta, por una atomización inadecuada de combustible o por la alta viscosidad del combustible. Aquí observamos la variación de emisiones de óxido nítrico con la potencia de frenado a carga, donde se observa que aquí a menor carga hay mayor emisiones de óxido nítrico, a mayor carga hay menos emisiones de óxido nítrico. La mayor emisión de óxido nítrico puede deberse al aumento de la temperatura del oxígeno, mientras que las menores emisiones se pueden generar o pueden deberse a la menor velocidad de liberación de calor, que básicamente se traduce a que el calor o estas emisiones o el óxido nítrico se queda encapsulado en la cámara de combustión y pues no genera la salida de estos óxidos. Y por último encontramos la variación de la opacidad del humo versus la potencia de frenado o carga, en el cual se observa que a menor carga hay menos opacidad de humo y a mayor carga hay más opacidad de humo. Esta opacidad de humo se debe a que hay una mezcla de poco aire y mucho combustible, donde este combustible no hace la correcta combustión y sale como el humo que se observa en el escape de salida. Aquí observamos las conclusiones a las que llegaron los autores del artículo, en el cual el rendimiento óptimo y máximo del aceite fue 48.65%, obtenido a una temperatura en el reactor
de 525 grados centígrados. También la combustión de MPO diésel es más lenta que en el diésel propio solo, por el bajo número de cetanos, mayor densidad y volatilidad. Y por último, se recomienda utilizar hasta un 30% de mezcla de bioaceite en motor diésel, 30% aceite, 70% diésel, para un excelente rendimiento en un motor y pues generar buen estado por un buen tiempo del motor. Vemos aquí la bibliografía, en el cual la primera referencia es el artículo número 5 de pirólisis, en el cual se basa la exposición, y la segunda referencia es el segundo artículo que consulté de la Universidad América para hacer la comparación con el artículo que se está presentando en la exposición. Por último, encontramos el resumen del segundo artículo, en el cual el artículo nos contaba cómo utilizaban los residuos plásticos transparentes en una empresa durante su proceso de empaque, en el cual estos residuos los utilizaban para convertirlos en un aceite pirolítico de diésel, en el cual tomaban estos residuos, los lavaban, los secaban y los porcionaban en pequeñas partes para luego pasarlos al pirolizador, donde en el reactor se tomaban muestras con unas temperaturas de entre 600 y 650 grados centígrados, teniendo en cuenta que en nuestro artículo aparecía que se tomaban muestras de 450 a 600 grados centígrados, obteniendo que como estos plásticos son derivados del petróleo, necesitan una mayor temperatura para hacer dicho proceso. También nos dicen que necesitaban concentradores en el catalizador de 5, 10 y 15% de porcentaje de peso a peso. En nuestro caso era el nitrógeno, no utilizamos catalizador sino nitrógeno. Ya después, yéndonos a los resultados, nos hablaban que el aceite pirolítico tuvo un rendimiento máximo de 74% a 650 grados y 5% de catalizador, obteniendo así que dio más rendimiento que en nuestro artículo a mayor temperatura por ser un derivado del petróleo, y también dio un mayor rendimiento de diésel que fue de 30.9 a 650 grados con 15% de catalizador, por lo mismo, por lo que es un derivado de el petróleo. Genera mejor rendimiento en un proceso de combustión como se le hace en el motor. Y aquí finaliza la exposición.